Listo. Bueno, buenos días. Nosotros venimos de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Palmira. Mi compañera Luisa Prado Sara Castillo y quienes habla, pues Brian Martínez. Nos encontramos aquí en Clínica Colombia para entrevistar a Sandra Milena Cárdenas. Ella es psicóloga de la salud de sede limitada. Actualmente pues tiene 42 años. Y pues bueno, Sandra, pues muchas gracias por recibirnos. Bien, un gusto. Gracias. Sandra, ¿qué tipo de institución es esta? CERI es una institución privada donde atendemos a usuarios del SANAR diagnosticados con la patología de VIH. De una manera integral los atendemos. Estamos el psicólogo, la trabajadora social y médico y nutrición. Ok. Dentro de las intervenciones, ¿qué posturas teóricas manejan? Mira, yo cuando salí egresada estaba casada con el humanismo, pero cuando la realidad se ha dicho, uso de cada una herramientas necesarias para la intervención y para lograr la efectividad y los resultados que me pide la empresa. Entonces hago una mezcla de varias teorías o de corrientes. No me adapté a una porque vi que adaptarse a una me limitaba con ciertas cosas. Entonces uso algunas técnicas del humanismo, del conductual, sobre todo uso esas dos. Ok. ¿Qué instrumentos para diagnósticos utilizas? Dentro de los instrumentos que utilizo está la entrevista a profundidad. Como tal, nosotros los psicólogos no damos diagnósticos, damos rasgos de ciertos diagnósticos. El que diagnostica una patología como tal es el psiquiatra. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Escuchamos al usuario, en este caso escucho al paciente, miro los síntomas que me manifiesta. Aquí dentro de la práctica lo que más podemos observar son depresiones y esquizofrenias también, y consumo o adicciones. Entonces lo que hacemos acá es remitirlo al psiquiatra como tal. Nosotros vemos signos de alarmas, hacemos una muy buena historia clínica tanto en el área de psicología como el área médica, igual trabajo social, y se remite al usuario. Yo no diagnostico a ningún usuario, coloco signos pertinentes a cierta patología. Okay. Bueno, mi nombre es Luisa María y la siguiente pregunta es ¿cuál es el rol de la psicología en relación a la salud y la enfermedad? Y aquí el rol es importantísimo, porque nosotros recibimos al paciente recién diagnosticado. Entonces la idea es primero que asimile la información de su diagnóstico, que lo entienda, lo comprenda, y luego hacer procesos de adherencia junto al médico, junto a la trabajadora social. El paciente con cualquier tipo de diagnóstico, en este caso que es VIH, siempre hay un cambio en su estructura, en su proyecto de vida, en su quehacer. Muchos son abandonados por la familia, por la sociedad y por todos. Entonces el área de psicología aquí es indispensable desde la entrega del diagnóstico como tal. O sea, somos como un eje principal después del médico. ¿Y en qué campo de acción podría desarrollarse el psicólogo de la salud? Amplio. Yo creo que a veces la universidad y la escuela nos enseña que nos debemos de ir por una rama, que la organizacional, que no sé qué. Yo he hecho pinitos de por ejemplo, organizacional, y en entrevistas, como me dedico también a entrevistas muy profundas y a mirar muy bien a la persona que estoy entrevistando y analizar. Por ejemplo, en una entrevista para hablar de tipo organizacional, me di cuenta de una persona que está en una depresión, y lo que hice fue crear una red, y era una entrevista para un trabajo. Y también me he encontrado con esquizofrenias en entrevistas para trabajo. Entonces uno no se puede como limitar a que si yo soy de organizacional no veo más allá, o que si yo soy de la salud no veo otras cosas
de diferentes áreas. Por ejemplo, nosotros acá con la trabajadora social podemos hacer orientación en cuanto a área laboral y no solamente me quedo con la salud o con lo clínico. ¿Y cuál sería el perfil profesional del psicólogo? El perfil. ¿Cómo? O sea, digamos, cómo trataría a sus pacientes? Aquí en la institución, el paciente ingresa, nosotros lo primero que hacemos es revisar exámenes porque nos ocurrió en una oportunidad donde un paciente no estaba diagnosticado con la patología y lo habían mandado con la patología, eso es lo primero. Miramos cómo está su entorno social, cómo está su entorno familiar, cómo está su concientización del diagnóstico, miramos cómo está asimilando este nuevo cambio en su vida. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Sara y mi pregunta es, ¿cómo fue tu primera experiencia siendo psicóloga de la salud? Mi primera experiencia tiene mucho que ver con lo que hago ahora, fue con un paciente reinsertado, yo trabajaba en Confandi en esa época y estaba recién diagnosticado con VIH. Aún me asesoraba mi asesora de la universidad y yo me fui en contra de todo lo que ella me decía porque no estaba de acuerdo. Y resulta que fue un éxito con ese joven me llamó como 2 años después de haber hecho una intervención durante un año, donde ya estaba laborando, estaba tratando de conformar una relación de pareja, donde había dejado ciertos hábitos. Al comienzo un susto total, uno no sabe a qué se va a enfrentar y yo creo que cuando uno pierde ese susto, pierde mucho de la psicología. Cada vez que entra un usuario o una persona nueva al consultorio, siempre es una historia con muchas arañas. Entonces, esa primera vez me sirvió también para contarla durante el proceso de entrevista cuando ingresé a CEDIC, en el proceso de selección. Me mencionaron que yo qué experiencia tenía en cuanto a la patología. Dije, una sola vez mi primer paciente, porque ese uno nunca se le olvida. Y ese ha tenido que ver hasta con mi actual trabajo y la experiencia que adquirí allí, en ese momento, el temor, el susto, fue también de aprender, porque uno cada vez que ingresa alguien a tu consultorio, uno aprende algo, o lo manda a investigar, o lo manda a cuestionar, o lo manda a leer. Durante este tiempo que estás trabajando, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado hacer en este trabajo? Sobre todo en lo más difícil fue un paciente que me encerró. Un usuario que me encerró y yo sabía que era con tendencia agresiva y se molestaba mucho porque le cuestionaba sobre la toma del tratamiento y sobre sus cuidados. Entonces un día llegó muy de pronto alterado y de todos modos tenía que hacer la consulta y resulta que al final él se fue por otro lado y que porque a mí me importaba tanto lo que él hacía y porque no sé qué y me encerró. Entonces lo que hice fue tratar de calmarlo y de todos modos estábamos en una auditoría y subió a donde mi jefe y le dijo que porque en ocasiones nos cuestionan en el área de salud la preguntadera y nosotros tenemos también que responder hacia unos reportes que tenemos que entregar. Subió y dijo que yo le estaba averiguando mucho sobre su vida y no sabe hasta qué límite llega, hasta qué límite el usuario le puede contestar. Y de todos modos fue un momento de agresión donde creí que me iban a pegar, pero no llegó a mayores. A los 3 días el paciente se disculpó, tenía una situación muy conflictiva y el paciente pues logró salir de la situación y volvimos a encaminarnos en el tratamiento y en el control y todo. Bueno, ¿qué le aconsejarías a los estudiantes que quieren ser psicólogos de la salud? Uno fuera, cuando ya sale de la universidad uno se encuentra con muchos vacíos, eso no se lo da la universidad. De pronto cuando estén en su práctica, aprovecharla al máximo. La teoría está ahí, pero utilice una teoría en 3 personas y verá que los resultados son totalmente diferentes. Entonces aprovechar la práctica, aprovechar sus entornos, estar uno saludable, porque uno no puede estar mentalmente inestable, porque en el área de la salud tú encuentras muchas situaciones que a veces
te afectan como persona. Por ejemplo, el que alguien no venga con alimentación adecuada acá, o el que alguien está haciendo conductas inadecuadas, entonces te enfrenta y te confrontan muchas cosas. ¿Qué les aconsejo? Que aprovechen la práctica, que lean mucho, que estudien, que se preparen y que amen la carrera. No deja mucho dinero, pero deja mucha satisfacción personal y muchos aprendizajes. Y uno en esa carrera ve cómo de pronto lo que tú haces aporta para una persona, para su familia y para el entorno. Entonces, que amen eso. No es fácil. No es fácil. Sandra, con respecto a lo que pues, nos has hablado, yo tenía dos preguntas, así breve, antes de parar el video. En el tiempo que llevas trabajando aquí con pacientes de VIH, ¿cuál ha sido el trato con ellos? O sea, y la otra pregunta es, ¿cómo te sientes trabajando con ese tipo de pacientes? Mira, a mí me han dicho aquí bombril. Yo llevo 9 años y han cambiado diferentes trabajadoras sociales y han cambiado secretarias, los médicos seguimos siendo lo mismo. Yo amo esto y si no lo amara, creo que no lo haría. Haría lo que hice hace un tiempo que trabajé en una entidad bancaria, me mamé y renuncié. Y a mí esto me gusta y he visto los cambios que se ha logrado hacer con la intervención, tanto mía como en unión a los otros profesionales, porque el psicólogo, sí, hacemos cambios, pero esto es un conjunto entre muchos. Uno no puede creerse el que lo hace, no. Está el paciente, está uno y está el grupo. ¿Qué más fue que me dijiste? Me fui. Sí, y cómo es el trato con los pacientes. Bueno, yo creo que si me vieran mis docentes, a uno en la universidad le dice, tu espacio es allí como psicólogo y tu rol y tienes que hacerle diferenciar. Obviamente aquí se diferencian y saben quién es la psicóloga y que hasta dónde puedo llegar y todo. Pero yo doy un trato muy amable. Muy amable. Cuando yo estaba en la universidad escuchaba, no sea tan amable, no es que no sea tan amable, sino no entre más allá. En ciertas instancias hay que entrar más allá, porque por ejemplo una patología como VIH hay que ser muy sensible, para la atención. Una vez le dice, lleve una norma, lleve una directriz y todo, y hay que ser sensible. Y se aprende cada día. Tenemos aquí como 450 usuarios activos que están viniendo, entonces hay que ser sensible ante ciertas situaciones, ante ciertos cambios. Mensual nos llegan pacientes nuevos y es una nueva historia y hay que abrirse y dar lo mejor de uno. A veces uno puede, el área de la salud a veces agota, porque usted aquí no le vienen a decir, ay, estoy feliz de la vida. Son muy pocos los que te dicen estoy feliz de la vida, pero el que viene y te entra y te dice te necesito hoy fuertemente es porque algo muy duro está pasando. Y al comienzo, cuando yo llegué acá, yo salía con un dolor de espalda impresionante, nadie se imagina cómo salía yo cansada, y uno tiene que ir aprendiendo a soltar eso. Cuando salgo de aquí ya lo suelto, pero me costó trabajo aprender a hacer eso. Bueno, Sandra, de todas maneras, pues agradeciéndote y pues yo creo que eso es todo lo que tenemos que preguntar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con gusto.